ahora. El presidente Gabriel Boric participa en el encuentro por el Día Internacional de Derechos Humanos. A la actividad asiste también la expresidenta Michelle Bachelet, quien entrega declaraciones hasta ahora. Extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, representantes de agrupaciones, colectivos y sitios de memoria, miembros de la sociedad civil, autoridades presentes, amigas y amigos. Primero que nada quisiera agradecer muy sinceramente la invitación a ser parte de este encuentro de conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Quiero agradecer en particular la decisión de convocar y reunir nuestras historias. No hay mejor camino para amplificar voluntades. Las fechas tienen ese poder, ponen en perspectiva y nos fuerzan a levantar la mirada. Inscriben lo que hacemos hoy en la marcha que se inició ayer, y ha sido ya recordado varias veces a quienes me han precedido. Y no te saludo especialmente, Pablo, pero por supuesto, dueño de casa, muchas gracias. Cuando el 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo que hizo fue asentar la lección de una Segunda Guerra Mundial y sus dolores. Los Estados se habían organizado en un órgano multilateral inédito. Al poco andar dieron este enorme paso. Acordaron unir sus esfuerzos para poner un límite a, y voy a citar, los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, término de la cita. Mediante esta decisión convirtieron en universal lo que antes era la culminación de revoluciones o repúblicas nacionales. Y esa es la potencia de lo que estamos conmemorando, y lo hacemos porque sigue vigente. Y no solo sigue vigente porque sus principios son vigentes, porque esos anhelos de paz, de justicia, de dignidad, de libertad, ¿no es verdad?, de igualdad para todos, siguen vigentes, sino también, y tal como lo decía María José muy claramente, porque hemos visto los retrocesos en estos últimos años. Hemos visto los graves problemas y graves violaciones a los derechos humanos. Y además porque han aparecido nuevas temas, nuevas necesidades de derechos humanos. Entonces, lo que estamos conmemorando, yo decía, es una concepción y un origen universal que sirve de base para la paz, la justicia y la libertad, sin fronteras, pese a las dificultades, pese a los retrocesos momentáneos. Esta historia nunca ha sido lejana para nosotros. Los países de América Latina hemos enfrentado prolongados periodos en que se buscó anular esta conquista civilizatoria. Hemos experimentado en nuestra carne el horror, pero también hemos encontrado la fuerza colectiva para ponernos de pie. Hemos sido protagonistas de grandes tragedias, pero también de grandes esperanzas que han inspirado a miles de personas. Y aquí hemos recordado que, prácticamente en un año más se van a cumplir 75 años, ¿no es verdad?, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero además llegaremos a los 50 años del golpe de Estado chileno. Es también lo que conmemoramos al reunirnos. Vencimos porque estamos de pie. Estos cimientos del Palacio de la Moneda nos rodean para celebrar la cultura de la vida. Son el testimonio de la única verdad que importa. Nunca, nunca podrá doblegarse la dignidad humana. Nunca. Porque siempre habrá una mujer, un hombre, una abuela o un hijo para defenderla. Cantando la libertad, Miguel Hernández decía, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá 2 piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Esta es nuestra tarea permanente de todos y todas, sin exclusiones, sin sectarismo, porque esta es una batalla en la que no se puede bajar la guardia. La defensa y promoción de los derechos humanos vive en constante evolución. Hay avances innegables, del mismo modo que hay nuevos desafíos, así como ya decía, algunos retrocesos, nuevos desafíos, pero también nuevas preguntas. Y quiero hacer un reconocimiento, quiero honrar esta forma de encarar los retos en el arduo trabajo de quienes nunca han dejado de buscar, de quienes nunca han aceptado una mentira. Su honor es el que hace fuerte a Chile. Por eso es tan importante que el gobierno, el que sea, el de derecha, de centro o de izquierda, mantenga vínculos siempre abiertos con la sociedad civil, para pasar de normas escritas a una cultura de derechos humanos. La ciudad organizada tiene un papel fundamental que no debemos olvidar.
Si en dictadura se logró empujar la verdad, la justicia y la reparación frente a los atropellos de los derechos fundamentales, hoy sigue siendo necesario que la sociedad civil siga alertando y movilizando. Necesitamos que siga interpelándonos a todos nosotros y haciéndonos avanzar. Porque también nuestras deudas históricas no han concluido, pero además enfrentamos un escenario preocupante de banalización de posiciones autoritarias y negacionistas. Se está dando cabida a miradas que han fracasado rotundamente y que se sostienen en la xenofobia y los discursos de odio. Y lo más grave de todo es que estamos cada vez más cerca de relativizar el acuerdo esencial, de entender que la democracia es la única posibilidad de convivencia para garantizar libertades y derechos. Entonces uno se pregunta, ¿acaso está permitido tomar palco? Confío en que como sociedad reaccionaremos a tiempo, como siempre lo hemos hecho. Por eso me gustaría celebrar que este encuentro se haya concebido como una posibilidad de activación de un trabajo conjunto. Entre otras palabras, gobiernos, sociedad civil, organismos internacionales, también academia, se mencionaba, están llamados a hacer fuerza común para proteger y proyectar el patrimonio común de respeto a los derechos humanos. Es posible y será siempre nuestro deber. Nuestros avances sociales, políticos, culturales serán más robustos si son acompañados por la exigencia de dignidad universal. Amigos y amigas, vivimos en tiempos de preocupante fragmentación. Frente a eso no cabe la irresponsabilidad. Los acuerdos básicos son su mejor antídoto, porque lo esencial es lo que clarifica el reencuentro entre los demócratas. Con sobriedad, con generosidad. La unidad se construye en torno a propósitos fundamentales. Dejemos las discusiones estériles y la estridencia en su lugar, la irrelevancia de la lucha de los egos. Y cuando enfrentemos momentos de duda, siempre podremos recordar la voz de nuestra querida Ana González. Y voy a citarla. Me niego, como ciudadana de este país, a que tanto crimen siga en la impunidad, a que nuestro dolor siga ignorándose y se nos niegue lo más elemental, verdad y justicia, nada más, pero nada menos. Ahí termina la cita de Ana y yo diría nada más, pero nada menos. Muchas gracias. Entonces, el discurso de la expresidenta Michelle Bachelet, recordemos, en el Centro Cultural La Moneda, la conmemoración de este Día Internacional de los Derechos Humanos, la presencia entonces de la presidenta, además, recordemos, hace poquito solamente, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien entrega sus reflexiones con respecto a este mes de los derechos humanos, también con la presencia, por supuesto, del presidente Gabriel Boric, quien va a hablar a continuación. Escuchamos. A Nancy Yáñez, hoy día presidenta del Tribunal Constitucional, pero una gran luchadora por los derechos humanos también. Por cierto, a nuestra ministra de Justicia, Marcela Ríos, me pone orgulloso escuchar tus palabras, porque es el trabajo colectivo que representa lo que estamos haciendo y las convicciones que tenemos como gobierno, y que representa también el tremendo trabajo que ha hecho la subsecretaria Aide Rojas Reuter, que te agradezco mucho también la tremenda pega que estás liderando, y también saludo al subse de Justicia. Por cierto, para mí es un honor hablar después de la presidenta Michelle Bachelet. Y le agradezco su tremenda generosidad, la generosidad que ha tenido conmigo en compartir su experiencia, su aprendizaje y su tremenda experiencia, no solamente en el cargo que hoy día habito, sino también en esa lucha larga por la defensa de los derechos humanos que ella con tantas otras y otros han llevado adelante, y en donde me queda marcada una frase que dice en su discurso: la irrelevancia de los egos no tiene cabida. Esa irrelevancia de los egos invito a que todos nos la cuestionemos si es que en algún momento estamos aportando a ella. Ojalá que esta no primara cuando es momento de llegar a acuerdos importantes. Coincido en que la potencia de la lucha por los derechos humanos viene casi siempre desde las organizaciones de la sociedad civil.
de su empeño incansable por buscar la verdad, de su porfía para no aceptar respuestas a medias, de su empecinamiento por recordarle al Estado las tareas que tiene pendientes. Y en eso también agradezco profundamente la labor que cumplen instituciones que, lo decíamos hace poquito, hace un par de días, muchas veces incomodan al Estado y por lo tanto son necesarias para el Estado. Pienso, por cierto, en el INDH, veo a Consuelo, su presidenta, que ha tenido un rol tan importante en sus informes anuales y en su trabajo permanente en la defensa de derechos humanos, y también en la Defensoría de la Niñez, donde está también acá su defensora, Patricia Muñoz. Tremendo trabajo, a quienes agradezco. Coincido en que este encuentro debe servir también como homenaje a la tarea que han desempeñado históricamente las agrupaciones de víctimas y familiares. Alicia, Gaby, en su nombre, Lorena, en su nombre toda la gente que durante tanto tiempo dado la pelea por justicia, por verdad, por dignidad. Ustedes nos inspiran y le dan sentido también a nuestro trabajo, y no olvidamos, tal como dije el sábado pasado, que gracias a ustedes, gracias a su lucha y a la de sus familiares, es que hoy día nosotros como generación también estamos aquí presentes. En diciembre de 1955, Gabriela Mistral leyó en las Naciones Unidas en Nueva York su mensaje para la celebración del aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Esa fue una de sus últimas intervenciones públicas y los invito después, cuando lleguen a sus casas, a buscarla, porque es una intervención preciosa que nos interpela hasta el día de hoy. 2 palabras bajaron hacia las multitudes de varias naciones y de millones de hombres y mujeres. Son esas palabras las que celebramos hoy en la forma de los derechos humanos. La consagración universal de los derechos humanos en la Declaración de 1948, agregaba Gabriela, es un triunfo tan precioso como cabal para la humanidad. Y hoy día, tal como en 1948, tal como en 1955 o como en 1978, cuando el cardenal Raúl Silva Enríquez organizó en plena dictadura el Simposio Internacional por los Derechos Humanos, en donde hay, perdonen, me imagino que es de esa época, pero se me vino a la cabeza recién un texto de Roberto Mata cantado por Quilapayún sobre el Simposio Internacional de los Derechos Humanos, que es tremendo, que también les recomiendo escucharlo y que nos interpela mucho. Ese acto nos recuerda que, a través de las palabras del cardenal Raúl Silva Enríquez, todo hombre y mujer tienen derecho a ser persona. Algo tan simple, que parece tan obvio, pero que por lo mismo a veces corre el riesgo de ser olvidado. Sabemos que los derechos humanos, como nos recordaba Consuelo Contreras en el 10 de diciembre, el sábado, son no solamente un límite a la acción del Estado, sino que condición necesaria para el desarrollo, condición necesaria para una democracia plena. Y sabemos también que no hay democracia allí donde los derechos humanos proclamados hace casi 75 años no se respeten, o se respeten solo parcialmente. Hoy día comparto con la expresidenta Michelle Bachelet, vemos con preocupación, y también en las palabras de María José, que ese consenso fundamental retrocede en algunas partes, retrocede en algunos sectores. Lo vimos, por ejemplo, en la discusión del presupuesto, cuando se jugó con el presupuesto del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Y cómo despunta también en nuestra patria posturas que tienden a relativizar no solo las atrocidades cometidas hace ya solo 50 años, sino la validez misma de ese triunfo tan precioso como cabal, al decir de Gabriela. Por cierto, en el mundo de hoy que nos toca habitar no basta con hacer solamente declaraciones de principio. Todos los días debemos comprometer nuestro esfuerzo para que los derechos humanos sean realidad en nuestra patria en todo momento y lugar. Y ahí sabemos que como Estado, y hoy día como representantes de ese Estado, tenemos tarea pendiente. Tenemos que perseverar en la lucha contra la impunidad y el olvido como principales garantías de no repetición. Y tal como debemos reforzar nuestro esfuerzo por la justicia, la verdad, la no repetición, debemos también pensar en cómo ocupar, recuperar esos espacios en donde la ausencia del Estado ha hecho sentir desde ya que hay ciudadanos de primera y segunda categoría.
El abandono de las poblaciones, la precarización de la vida, la violencia y la discriminación también atentan hoy contra los derechos humanos. Tenemos afortunadamente una institucionalidad que se ha ido consolidando a través del tiempo y que es nuestro rol como gobernantes hoy día seguir fortaleciendo. La Subsecretaría de Derechos Humanos, el Plan Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos Autónomo y Vigilante, el Museo de la Memoria de los Derechos Humanos, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que cumple, entre otras cosas, una labor educativa fundamental, no solamente en Santiago, sino también con giras a regiones permanentes. Y, por cierto, las organizaciones de la sociedad civil que se han comprometido con su promoción y defensa. Por supuesto, podemos hacer mucho más, vamos a hacer mucho más. Y tengo la confianza que la conmemoración de los 50 años del quiebre democrático de Chile por parte de las Fuerzas Armadas, con la complicidad de un sector de la política chilena que arrasó con tantas vidas y proyectos de vida, va a ser una oportunidad para volver a poner en vigencia, para poder poner en valor la vigencia universal de los derechos humanos. Esta conmemoración de medio siglo del golpe de Estado la vemos como una oportunidad para abrir espacios de diálogo, de memoria, también de creatividad pensando en el futuro. Un momento para celebrar la solidaridad internacional. Hay algo que decía la presidenta que me parece que es muy interesante, que en 1980, cuando se forma, no recuerdo el nombre de la institucionalidad, pero la institucionalidad de la ONU para las desapariciones forzadas, es a propósito de la experiencia chilena. Y ahí también la solidaridad internacional que conmovió al mundo fue tremendamente importante. El golpe va a ser un momento para recordar aquello y proyectarlos hacia el futuro. Quiero que sepan que aprendimos también como generación a valorar la democracia en términos absolutos. Y que una de las enseñanzas de la brutal dictadura que tuvimos en Chile es que no hay relativización posible para los derechos humanos, como también desgraciadamente vimos de parte de algunos sectores durante el estallido social del 2019. Nunca, bajo ninguna circunstancia y en ningún contexto, vamos a seguir cultivando la memoria, una memoria que movilice, que nos permita saber quiénes somos, de dónde venimos y que nos da un suelo firme para proyectar los sueños, anhelos y esperanzas del mañana. En este mismo espíritu nacional de búsqueda, de cuyo avance dio cuenta la ministra, mientras sigan faltando 800, más de 800 personas, no vamos a dejar de buscar. Nuestro compromiso con los familiares, nuestro compromiso es con los familiares, nuestro compromiso es con Chile, para persistir en la búsqueda hasta que por fin podamos decir que hemos dado respuesta a la angustiosa pregunta que nos acompaña desde el mismo 11 de septiembre. Aquí, arriba, ¿dónde están? Observamos, por cierto, con preocupación el avance en diversas partes del mundo de tendencias que cuestionan la democracia, sus valores más fundamentales y cada vez con mayor frecuencia cuestionan y relativizan los derechos humanos. Así como ayer los defensores de los derechos humanos, la sociedad civil, hombres y mujeres, los defendieron, hoy debemos mantener esa construcción permanente de una cultura de derechos humanos que nos permita proyectar un futuro que sea más respetuoso con la vida y la dignidad humana. Y para ello, en primerísimo lugar, con las organizaciones y agrupaciones de la sociedad civil que con su perseverancia nos empujan a hacer siempre un poquito más, a ir ampliando las fronteras de lo que entendemos posible. Fueron ustedes los que mantuvieron viva la lucha por la justicia en los peores tiempos que viviera nuestra patria, y nuestro homenaje hoy día es estar a la altura de esa lucha y a la altura de esa esperanza. Muchísimas gracias a todos y a todas. Las palabras entonces del presidente Gabriel Boric en este Día Internacional de Derechos Humanos. Anteriormente ya había entregado sus declaraciones, su mirada, la expresidenta y
anterior alta comisionada de los derechos humanos para la ONU, Michelle Bachelet. Estamos viendo imágenes de la llegada de la presidenta Bachelet y también el presidente Gabriel Boric al Centro Cultural La Moneda, justamente para este Día Internacional de los Derechos Humanos, también con un punto político que hace al comienzo el presidente Gabriel Boric, destacando una frase del discurso de la presidenta Bachelet con respecto a la irrelevancia de los egos. Decía el presidente Boric, y destacaba esa frase: la irrelevancia de los egos no tiene cabida. Invito a que nos cuestionemos cuando es momento de llegar a acuerdos importantes, sin decirlo, sin mencionarlo directamente, pero mucho en concordancia con lo que han sido sus últimas declaraciones con respecto a las negociaciones en el Congreso. Se refiere también a lo que ha sido la situación con respecto al proceso constituyente, uno de los temas, pero por supuesto el central, las declaraciones en términos también de reparación de justicia, lo que va a ser la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado el próximo año, que, como dice el presidente Gabriel Boric en su discurso, son la oportunidad también de discutir, de tener una mirada, ideas creativas también para nunca más, para el recuerdo, pero por sobre todo la no repetición y reiteración de hechos tan terribles en nuestra historia. La imagen también del saludo afectuoso de la expresidenta Michelle Bachelet y el presidente Gabriel Boric, que participan en esta actividad en el Centro Cultural La Moneda.